Amigos, amigas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Mundo Contact, un programa de Mundo Ejecutivo y Pentafón. Y hoy vamos a hablar de un tema que realmente nos emociona a todos: la transformación y la ayuda de la tecnología para vender más. ¿A quién no le interesa vender más? A todos. Y por eso hoy tengo el gusto de tener no a dos expertas, a dos de las mejores conocedoras de este mercado. Por supuesto, Alejandra Restrepo, directora general de Mercado Ads para México, ¿verdad? Y Cristina Mendoza, directora de Lead, la empresa que necesitan si quieren vender más. Y voy a empezar contigo, Ale, directamente. Dime algo, ¿qué cambios has visto hoy en día, en este último año, en cómo ha evolucionado las ventas online principalmente? ¿Y qué tiene que hacer alguien con esto? Perfecto. De hecho, voy a arrancar con algo que no es solo las ventas online. Creo que una de las cosas que te pasa en América Latina es que todos siempre tenemos la duda qué tan relevante es el e-commerce o no, ¿no? Hoy tienes Mercado Libre, se volvió el retailer más grande de México, cuando excluyes por lo menos la parte de supermercado de algunos de los retailers como Walmart. Y eso ya te cuenta un poco que el mundo o los compradores están yendo hacia el mundo digital. Adicionalmente, por ejemplo, en Hot Sale, el 44% de las personas que entrevistó la AMLO dijeron que habían comprado al menos un producto en Mercado Libre. O sea, en general es muy importante. Ahora, dicho esto, tú nombraste, yo soy Mercado Ads. Mercado Ads es la unidad de negocio encargada de las soluciones de publicidad para los vendedores y marcas dentro de Mercado Libre. Y cuando lo piensas en cuál es el gran cambio que ha habido, lo que hemos encontrado es que las personas están realmente buscando productos en las plataformas digitales. Usan, por ejemplo, la generación Z como awareness, el social media, pero después van y hacen las compras en e-commerce. Entonces, realmente para las marcas o los vendedores que quieren vender y aumentar sus ventas, estar en un e-commerce es clave, pero adicionalmente usar publicidad que toque a las personas en diferentes puntos y que los ayude a descubrir, considerar y realmente tomar la decisión de compras pues en la plataforma es muy relevante. Oye, Cristina, justo dijo varios puntos muy importantes, Ale. No conocen a mi familia porque así compra mucho más de una sola vez al año en online. Pero dime algo, muchos creen que vender en línea es, ahí está, los ponemos. ¿Tú qué experiencia has tenido? ¿Cuáles crees que sean los errores que cometen la mayor parte de las empresas? ¿Y qué les puedes recomendar? Mira, creo que el principal error es pensar que una herramienta aislada te va a dar la solución, ¿no? Entonces, a veces vemos que se implementa tecnología, pero sin un enfoque estratégico. En realidad, creemos que hay que entender este Customer Journey, como bien nos decía Ale, ver cómo fluye este consumidor y en realidad ver que lo digital ya forma parte de nuestra vida. Entonces, este Sales Funnel fluido va y viene a lo largo de múltiples canales. Entonces, no es solo implementar tecnología, es un enfoque estratégico que considere este ciclo de vida del cliente, estas interacciones, y que permita no solo automatizar procesos, sino tener la data para entender las necesidades de ese cliente, ver cuál es su propensión y que tú te anticipes y puedas hacer ofertas personalizadas. Esa sería la recomendación, ¿no? Verlo como un enfoque más integral y desarrollar soluciones que consideren este journey integral del cliente y esta vida entre el mundo físico y virtual, ¿no? Ale ahorita nos comentaba, pero según algunas estadísticas, las personas llegan, normalmente la primera búsqueda suele ser en mobile, porque ahí descubren muchos productos, pero pueden visitar hasta 6 interacciones antes de realizar una compra. Entonces, estas interacciones van y vienen del mundo físico al virtual y hay que estar como brindar esta experiencia omnicanal. Oye, justamente de eso que acabas de decir y que también dijo Ale, les pregunto a las dos, ¿cómo ha cambiado, de acuerdo a lo que ustedes han visto, la manera de comprar de los clientes hoy en día en línea? Lógicamente ya sabemos que cambió de físico a en línea, pero dentro de en línea, ¿ha cambiado? Yo te diría, si quisieras, Sí, voy claro. a traer un punto. Nos estamos dando cuenta que la gente, la búsqueda, si bien la hace mobile o la hace realmente en los e-commerce. Entonces la gente va y busca, realmente 8 de cada 10 búsquedas de un producto pasan en Mercado Libre hoy, por ejemplo. Y de esas búsquedas, 7 de cada 10 no tienen una marca determinada. O sea, busco, por ejemplo, no sé, zapatillas para correr o tenis, Vestidos ¿no? verdes. Vestidos verdes, exacto. Pero no buscas una marca determinada, lo cual representa una gran oportunidad, por ejemplo, para las marcas que quieren acompañar en ese journey, porque tú sabes que la gente está realmente yendo a considerar realmente en las plataformas de e-commerce
pero no tienen claro qué van a comprar. Ahora, también nos hemos dado cuenta que quienes están tocados por publicidad, son de los compradores, 7 de cada 10 terminan cambiando la decisión de compra que hacen después de ser tocados por publicidad. Entonces yo entro y busco zapatillas para correr y después de ver la publicidad puede que cambie la marca con la que comencé mi búsqueda. Qué excelente, Ale. En nuestra parte lo que hemos visto es que evidentemente con la pandemia vino a acelerar dramáticamente la adopción de las compras digitales. Según también algunas estadísticas, el e-commerce ya representa casi el 15% de las ventas totales. Entonces creo que esa es una relevancia que muchas marcas están previendo y se están sumando, ¿no? Y creo que Mercado Libre es un muy buen ejemplo, Meli, de esta evolución del consumidor. Antes eran muchas búsquedas quizás de precio, pero ahora también vemos cómo la velocidad es un factor fundamental, ¿no? O sea, por supuesto la conveniencia y la velocidad. Y muchas más marcas decían, bueno, cuando creo que entregar de un día al otro ya es suficiente, llega Meli y te entrega en horas, ¿no? Entonces creo que... Muy práctico. Preguntabas de estos cambios en los hábitos, evidentemente es la multiplicidad de ofertas disponibles hoy en día, cómo descubres nuevas marcas a través de justamente las plataformas y lo que esperas de estas marcas, que es respuesta inmediata, atención y entrega prácticamente el mismo día, ¿no? Oye, Cristina, y justamente en esto yo te preguntaría, ¿cómo ha cambiado o cuáles son las estrategias digitales que le podrías recomendar o cómo han afectado para que la gente venda más en línea? Porque hablaste de algunas cosas como inmediatez, pero hay que llevar una cierta estrategia digital donde entra también mucho Meli. Por supuesto. Mira, en Lead lo que hacemos dentro de Pentafón es no solo es entender una campaña digital, sino una estrategia digital y entender precisamente este cliente. Y ahora con la inteligencia artificial y la analítica de datos, ¿no? O el data mining, te permite hacer unos análisis que antes eran imposibles. O sea, ese nivel de personalización, de entender la propensión de un cliente. O sea, cuándo compró, por qué compró, qué cantidad compró, cuál es su frecuencia o hábitos de consumo, y que tú seas capaz con esa data de generar ofertas o servicios, propuestas anticipadamente. Creo que ese es el gran cambio que estamos viendo hoy en día. Y cuando sumas lo que te brinda la data mining, ¿no? Inteligencia artificial, un contact center y por supuesto estos canales que amplifican tu mensaje, creo que esa es la fórmula ganadora para llegar a o impactar significativamente tus ventas. Bueno, para impactar también las ventas, también importa mucho el formato y las plataformas en que lo utilicen. Entonces yo les preguntaría a las dos, primero contigo, Ale, en este sentido, ¿qué plataforma y qué formatos crees que son los que mejor funcionan para vender mejor? Mira, primero, y voy a arrancar, voy a tomar aquí un poco del punto de First Party Data. Entonces, ¿cuál es la gran propuesta de valor cuando estás con Mercado Libre? Es nuestra data. Y la data es importante porque alimenta los diferentes formatos en ese journey, digamos, de la compra. Entonces, tú tienes First Party Data que se alimenta de diferentes momentos e interacciones que hacen los usuarios desde búsquedas, compras, consideraciones en todo el ecosistema Mercado Libre. Mercado Libre no es solo el Mercado Libre e-commerce, tenemos Mercado Pago, tenemos MeliPlay, entonces tenemos todo un ecosistema que nos permite entender no solo cómo las personas interactúan en el momento de crearse una compra o un pago, pero también en su momento de entretenimiento. Volviendo a los formatos, nosotros pensamos en los formatos full funnel, que era un poco lo que tú decías, este funnel de cómo hace la jornada de compra un comprador o una persona. Entonces, lo primero es entender ese awareness de las marcas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, nosotros usamos Connected TV con nuestro partnership con Disney Plus y con MeliPlay, que tiene también video más Connected TV, para enganchar justamente a ese usuario en su momento de entretenimiento para hacer awareness de las marcas, ¿no? Y ese awareness nosotros podemos medirlo y traquearlo hasta el momento de la compra, si llegan a la compra. Sabemos que personas que ven un video que tiene una publicidad son mucho más susceptibles de hacer una compra y las compras aumentan en 3 veces cuando usas formatos de awareness. En formatos de consideración, que es nuestro formato, por ejemplo, de brand ads, aseguramos que se aumenta en 50% el tráfico a la tienda oficial o a mi página que tienen los vendedores y las marcas dentro de Mercado Libre, y quienes usan product ads, que es el producto, digamos, del bottom of the funnel, aumentan en 36% sus ventas versus los que no lo usaron. Adicionalmente tenemos Display, que hoy en día no solo te se enriquece dentro de la plataforma, sino que tenemos Extended Network donde somos con Google, un partnership que tenemos con Google como Authorized Buyer, que te permite imprimirte en más de 30,000 sitios
y tener toda esa medición de ese tráfico. Entonces, la idea es, yo sí recomiendo tener campañas full funnel. Quien tiene una campaña full funnel tiene 9 veces mejor impacto que quien no hace una campaña full funnel, porque justamente estás tocando a la persona correcta con base en el first party data y la inteligencia artificial, tocando a la persona correcta en el momento correcto, ¿no? Tú tienes audiencias que pueden ser hiper, digamos, personalizadas y sabes encontrar a esa persona que querías encontrar en el momento en el que lo vas a enganchar y lo puedes llevar a través del funnel a la conversión, ¿no? Oye, bien interesante. ¿Algunas recomendaciones tuyas de plataforma, de formatos? Fíjate que, bueno, evidentemente Ale es la experta, ¿no? Ella ya amplió mucho. Lo que estamos viendo en el mercado es el social media, ¿no? Evidentemente hay, y este formato que permite la interacción inmediata, ¿no? Justamente los videos. Pero si me voy al mundo del lead y Pentafón, lo que hemos visto es que también es cómo interactuamos con el cliente y a lo largo del ciclo de vida de una compra, ¿no? Desde la awareness hasta que realiza la compra, existen formatos o herramientas que funcionan mejor que otros y gracias a la inteligencia podemos medir todo, ¿no? Podemos medir si un cliente responda mejor, por ejemplo, a herramientas digitales como SMS o WhatsApp, hay algunas otras como Blaster y eso a lo largo del ciclo de vida del cliente para incrementar la eficiencia de tus campañas es muy valioso, porque ya no mandas un mensaje general, sino puedes diseñar un toque, como bien decía Ale, en el momento preciso, pero también con la herramienta que te va a dar mejores resultados. Oigan, las dos mencionaron un punto muy importante, la inteligencia artificial en todo esto. Entonces, platícanos un poquito, ¿cómo ha afectado, cómo ha evolucionado o cómo ha ayudado la inteligencia artificial a generar mejores ventas o en atender mejor al cliente? Yo te diría, la inteligencia artificial hoy en día creo que es una palabra más trendy que tenemos. Nadie se toma un café sin haber oído por lo menos 3 cosas de inteligencia artificial esta mañana. Pero la inteligencia artificial en realidad te ayuda de 2 formas. Una es, nosotros tratamos de que nuestros algoritmos están alimentados con inteligencia artificial que te permite optimizar los presupuestos de las campañas y con esos presupuestos poder asegurarte que estás llevando la publicidad a alcanzar el objetivo que quieres con el mejor resultado de rentabilidad que tú desees tener. Eso es un pedazo. Pero el otro que no es menor que tú lo mencionabas y ahí seguramente vas a poder complementarme mucho más es la inteligencia artificial de cara a la creatividad y a la conexión humana. Pero finalmente el que toma la decisión es un ser humano que tienes que conectar con esa emoción, que es esa audiencia hiperpersonalizada, como le diríamos aquí. Pero la audiencia hiperpersonalizada somos uno de nosotros, ¿no? Tiene un nombre, apellido en grupo, que conecta con una emoción, pero que yo puedo generar creatividad con inteligencia artificial. Hoy en día nosotros ya tenemos este desarrollo, pero esa creatividad te permite que yo pueda personalizar la creatividad que ves para ti o para mí. Entonces, todos somos 2 audiencias distintas, probablemente la emoción con la que enganchamos es diferente y yo puedo a través de inteligencia artificial asegurarme que no solo optimizo la campaña, hago toda la parte más analítica de tu performance para que consigas el mejor ROAS, sino que adicionalmente me puedo asegurar que las creatividades que estoy usando van a conectar con la audiencia a la que quieres llegar en el momento correcto y me lleve al objetivo que estoy buscando, o que seas un new buyer o que realmente seas un brand lover o aumentar alguna de las emociones que tú quieres como marca. Oye, ahí justamente, y dijiste algo muy importante, la personalización y la atención al cliente de muchas maneras. Y ahí entra mucho lo que haces en lead. Dime algo, algunos casos donde tú has visto concretamente que la inteligencia artificial, aunada a la personalización y a ser un ser humano atrás con el contact center, ha ayudado a aumentar ventas en tu experiencia personal y con lead, por favor. Sí, por supuesto. Como bien lo menciona Ale, creo que el gran diferenciador es que la inteligencia artificial es el enabler, ¿no? Es el que te permite llegar, pero no es un fin en sí solo, porque al final somos personas conectando con personas. Entonces creo que eso lo tenemos muy claro. Y ejemplos, pues te puedo dar muchos, pero en realidad uno que nos llamó mucho la atención fue un proyecto con una aseguradora. De hecho, por este proyecto ganamos una distinción del IMT. Y básicamente es, con toda esta data, identificar justamente la propensión que te decía. En este caso era mucho la cancelación de pólizas, ¿no? de algún seguro. Y podíamos identificar qué personas tenían más propensión a cancelar y anticiparnos a esa cancelación. Wow.
la mejor forma de no perder un cliente es saber qué te va a dejar, cuándo te va a dejar y por qué te va a dejar. Entonces, con esta data que tenemos con clientes que manejan muchas transacciones, porque el data mining se alimenta de grandes volúmenes de información, ¿no? Pudimos hacer este diagnóstico anticipado y reducir la cancelación en un 91%. Eso es lo que te permite la inteligencia artificial, ¿no? Entonces impacta, por supuesto, en tu ROI, en tu lealtad, en tu satisfacción y sobre todo en las utilidades de las empresas, ¿no? Todos sabemos que retener a un cliente es más rentable que adquirir uno nuevo. Y cuando eso lo llevas a programas de lealtad y satisfacción, porque ahora nos enfocamos mucho en la venta como usuario nuevo, pero también existe una gran oportunidad en tu base de clientes actual. Algo que hacen mucho en Mercado Libre, con nuevas y nuevos avisos y todo eso. Pero díganme algo, con todo esto que está haciendo y donde la inteligencia artificial ya cierra ventas, digo, realmente, o te impulsa a que compres a base de inteligencia artificial todo esto, ¿cuáles son los retos en este sentido? Se los pregunto a ambas, la que quiera contestar. ¿Cuál es el reto hoy con la inteligencia artificial para ustedes como clientes, bueno, y para llegar a marcas con sus clientes? Aquí, bueno, si me permite, Ale, creo que el reto que estamos viendo en Pentafón es justo esto, que la inteligencia es una herramienta dentro de una estrategia de atención omnicanal al cliente, ¿no? Y donde nunca debemos de perder de vista la experiencia del mismo. Entonces, pues el reto es justamente no tener información disgregada, porque a veces muchas empresas han fracasado en el intento de crear estos programas de CRM o incorporar una herramienta que por sí sola no brinda esta atención que busca el cliente, ¿no? Muchos clientes se sienten frustrados, casi el 76%, porque una vez que inician una interacción en línea, cuando pasan a un humano, esa interacción se pierde. Entonces, ¿cómo logramos que este mundo físico y virtual en realidad esté interconectado y brinde una experiencia fluida al cliente? Entonces, tenemos mucha gente que se frustra por malas experiencias de tecnología. Entonces, no es una herramienta, no es un caso aislado, es justamente ver esta omnicanalidad, ¿no? Aplicada al Customer Journey para brindar esa experiencia al cliente, iba a decir una palabra en inglés, pero los mercadólogos siempre nos critican, pero flawless, ¿no? O sea, una experiencia que sin fricción para los clientes. Platicábamos, y ahorita que lo mencionó, el omnicanal. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo funciona? ¿Cómo les funciona a ustedes y a ustedes el atender esto? Porque hoy existen N cantidad de canales. Yo te diría, y voy a complementar un poco como de la pregunta anterior con esta en la respuesta, y es, Mercado Ads tiene el beneficio de ser la única ad tech de América Latina. Entonces, cuando tú desarrollas tu propia tecnología in-house y puedes usar toda la data que tenemos de estos first party data, que hablamos de 120 millones de usuarios de Mercado Libre en la región. 120 millones. 120 Digo, que quede claro nada más. Sí, nosotros decimos en una forma muy simple, es, si Mercado Libre fuera un país, seríamos el segundo país más grande de América Latina. Tenemos en total 148 millones de unique users. O sea, tienes más que casi todos los países de América, como dices tú. Después de Brasil, digamos. Sí, O sea, es Brasil y muy cercano a México. Libre, muy cercano a México. Wow. Sí. Y un poco lo que te pasa es la data y la tecnología, yendo un poco a lo que la inteligencia artificial te permite generar conexiones y generar un desarrollo de tocar a las personas sin importar en qué canal estén. Tú me hablabas ahorita de omnicanalidad, no me he olvidado de la pregunta, pero lo que te dice es, ¿cómo engancha a las personas donde están? Hoy en día nosotros sabemos que las personas en promedio dedican más o menos entre 2 y 3 horas diarias a estar navegando. Y navegando es una palabra bastante amplia. Repito, no conocen a mi familia. Pero están en muchos sitios y la consideración de los productos termina pasando casi sin intención, ¿no? Entonces, lo que te permite ser una tech company es poder estar justamente en esos momentos en los que las personas están dedicando tiempo a conocer la marca, a considerarla y que después la compra pueda pasar, pues ojalá en Mercado Libre, pero sino también en el mundo físico, pero pasaste por todo ese journey, digamos, de cómo te acompaño en esos momentos en los que tienes tiempo, me puedes enganchar y puedes realmente considerar y aprender cosas nuevas de mi marca o de los productos que estoy lanzando o vendiendo. Oye, Cristina, dentro de eso mismo del omnicanal y todo esto, dime algo, ¿cómo deberían, pensando en todas estas ventas, cómo deberían de combinarse la inteligencia artificial, la omnicanalidad, los canales digitales, los contact centers, para generar mejores resultados, para funcionar mejor? ¿Se deben de combinar? ¿Cómo los combinaríamos? Sí, yo creo que justo voy a regresar al tema que hemos platicado, pero es con una estrategia integral donde todos partan de la misma base que es customer centric, ¿no?
de esta experiencia que quieres brindar al cliente. La inteligencia artificial y la analítica de datos te permite manejar estos volúmenes de transacciones, como nos manejaba Ale, impresionantes, ¿no? Pero al final, todo esto que logras en canales termina en una interacción que todavía hoy sigue siendo humana. Depende mucho del producto, del servicio y de la generación que estemos hablando, ¿no? Ahorita estamos en esta transición y evidentemente gente muy joven no tiene problemas en que toda su interacción sea digital. Hay algunos productos y servicios donde el factor humano sigue siendo clave. Y ahí es donde entra el contact center y el expertise como Pentafón, ¿no? Brindar esta experiencia única de cercanía, calidez, solución, oportunidad al cliente es lo que marca la diferencia. Entonces puedes hacer todo un proceso muy eficiente, pero al final en temas de fricción, en algunos casos de cierre, el factor humano sigue siendo crítico y ahí es donde estos tres entes se consolidan para brindar esta experiencia óptima al cliente. Oye, ha sido una plática bien interesante y me gustaría irla cerrando con algunas recomendaciones para la gente. En principio, aunque no lo crean, todavía hay gente que no tiene una estrategia digital o todavía no vende digitalmente. Entonces, la primera pregunta es, bueno, no la primera, la pregunta para las dos es, ¿qué le dirían a estas empresas que no tienen esa estrategia digital o que todavía no están vendiendo digitalmente, aunque sea en Mercado Libre, aunque sea en alguna otra, pero que no lo hacen? ¿Qué les dirías? Yo te diría, vender en el mundo digital es algo que tienes que hacer hoy. Entre otras porque las nuevas generaciones viven un mundo digital. Lo segundo es, así no estés 100% en el mundo digital, sí deberíamos aprovechar que las personas gastan mucho de su tiempo o dedican mucho de su tiempo hoy en día al mundo digital. Y ahí ya con mi sombrero mucho más de advertising y de media player, te digo, no estar en publicidad digital. Hoy en día es como, no sé, no haber salido en los clasificados del periódico hace unos años, ¿no? Sí, es como, sí. no existe. Es como querer vender existir. sentado en tu casa sin hacer nada. Exacto, es como no haber tenido línea telefónica en los 80s, ¿no? Entonces, Wow, o sea, sí. no existías, ¿no? Entonces, pues realmente hoy estar en el mundo digital, vender en el mundo digital debería ser algo que no tiene duda, pero si no, por lo menos estar en la publicidad digital es súper importante. Y AdTech como Mercado Ads, que está realmente desarrollando un montón de información, que usa datos de 120 millones de latinos, que puede hacer todas estas audiencias súper segmentadas, es una solución que sirve tanto para quienes están en la plataforma como quienes están afuera con todo este Extended Network y puede tocarte y llevarte a tomar una decisión. Yo te diría el mundo digital en esa visión más amplia. Cristina, desde tu experiencia, ¿qué les dirías? ¿Cómo empezar? ¿Qué hacer desde la experiencia de lead? ¿Cómo volverse y vender digitalmente y funcionar en todo esto? Mira, yo diría que el primer punto es perderle el miedo. Creo que mucha gente no está capitalizando todo lo que está disponible y ya no tienes que ser un experto, ¿no? En realidad hay plataformas que te ayudan hasta crear tus copies, como bien decía Ale, tu creatividad, hacer pruebas, saber qué funciona. Entonces, hay muchas herramientas habilitadas con inteligencia artificial que te van a facilitar la labor. Creo que es aprendernos, ¿no? Decían, es mejor ser el peor en las nuevas herramientas que no estar dentro de ellas. Yo creo que si no estás dentro, estás perdiendo una gran oportunidad. Y por supuesto, lo que hacemos en Lead es ayudar sobre todo en las campañas digitales, en la generación de campañas que logramos capitalizar, eficientar para convertirlas en ventas en nuestro contact center de Pentafón. Entonces, pues las recomendaciones es, ábranse a las oportunidades que hoy brinda la tecnología. Yo creo que además algunas plataformas ya brindan esta oportunidad de no tener ni siquiera inventario, todo el tema logístico de entrega, no solo vender en México, sino vender a nivel región. Yo creo que hay grandes oportunidades y requiere el país que nos abramos a estas oportunidades disponibles, ¿no? Yo agregaría una recomendación más. Por supuesto. Quiten el miedo, pero acérquense también a los expertos. No ¿Sí? crean que lo pueden hacer todo, ¿sí? Por más que haya plataformas que lo hacen todo y que parece que todo ya está hecho, acérquense a los expertos de Mercado Ads y por supuesto a los expertos de Lead, que los orienten, que los encaminen. Esa es la parte importante. No todo es tan sencillo, es fácil, hay que estar ahí, pero qué mejor que hacerlo de la mano de gente que sabe y que les va a ahorrar mucho trabajo, mucho tiempo, mucho dinero y que les va a ayudar a vender más. Amigos, ha sido un placer tenerlas a las dos acá. Qué gusto hablar con dos mujeres que están cambiando la forma de la venta online en México, definitivamente, y ayudando a cientos o miles, o en este caso millones de clientes. Amigos,
Ha sido un programa muy enriquecedor. Véanlo, repítanlo, escuchen cada minuto, porque aprendieron cómo aprovechar Mercado Ads, cómo vender mejor en línea, cómo utilizar la tecnología, hacia qué vamos y hacia muchas cosas más. Esto es lo que buscamos en Mundo Contact, estar en contacto con ustedes. Mundo Contact, un programa de Mundo Ejecutivo con Pentafón. No se pierdan los siguientes capítulos y los anteriores, todos están buenísimos. Los esperamos en el próximo.